Muy buenos días, tengan todos. Ya por fin es fin de semana y bueno, pues como cada semana tenemos para ustedes este programa, donde para recordarles tantito, pues es acerca de hacer una parada en nuestro camino, de nuestra vida cotidiana y hablar de temas importantes que pues nos afectan o nos benefician en mayor o menor medida en nuestra vida cotidiana, a cada uno de nosotros o nuestro entorno. Entonces, continuando con el tema de las heridas, el día de hoy vamos a abordar el tema de la herida del abandono, que incluso pues la palabra suena fuerte porque pues es este, trae consigo mucho dolor, eh, huellas, marcas que impactan en nuestra vida y vamos a ver cada una de los diferentes aspectos que este tema lleva, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Pues, Antes que nada, chócalas. salud. Salud. Buenos días. Pues el tema que vamos a tener hoy con el abandono, pues es desde la misma definición de la palabra, su origen, sus características principales de personalidad, de la parte emocional, de cómo se ven las relaciones, en el dinero y el trabajo, e incluso con el cuerpo, la relación con el cuerpo. Y también en la parte final, pues veremos cómo sanarlo o cómo darnos cuenta cuando ya la hemos estado sanando y sin embargo no nos damos cuenta. Así es. Y bueno, esa parte final de cómo sanarlo son aspectos generales, si podemos decirlo, o sea, son tips. Sabemos que cuando no son cosas tan sutiles, que son cosas más fuertes, que son más difíciles de identificar, que es uno de los primeros pasos, si no es que el primer paso, pues tienes que acudir a terapia, ¿no? Y aquí no vamos a demeritar a nadie, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas holísticos, toda la variedad que existe hoy en día, ¿no? Aquí Rituales. es rituales, o sea, siempre lo que les vamos a decir es acudan con las personas correctas, ¿verdad? Si vas a un psicólogo, ve con un psicólogo adecuado, ¿no? Con buenas credenciales, recomendaciones, etcétera. Si vas con un chamán, ve con un chamán verdadero, ¿verdad? No, no alguien que ande de moda O ni lucrando. lucrando exactamente con este tipo de cosas. O sea, que es alguien que realmente te vaya a ayudar, ¿no? Y que se note sobre todo, porque que se ha vuelto un mantra para, al menos para mí, es de si es verdad, pues se va a notar. Sí, y es que muchas veces, a veces por la vergüenza de que nos da que nos da cuando vamos con alguien que nada más te dé la cara y lucra contigo, a veces, precisamente por eso ya no vuelves a buscar ayuda, ¿no? Te, pues te decepcionas de los procesos, entonces por eso es mi indicación, ¿verdad? O recomendación. Mi recomendación y bueno, pues los que han trabajado con Alicia, pues qué mejor, ¿no? Que también acudir con ella por la experiencia y el dominio que tiene sobre todos estos temas, ¿no? El poder de intuición que tiene, todos los conocimientos y sabiduría que ya ha adquirido. Entonces, bueno, pues esto es nada más como introducción y yo soy muy afortunado porque, digo, no he tenido que ir a terapia, pero en muchas cosas, pues yo me he apoyado en ella y bueno, pues es algo que le agradezco muchísimo, entonces soy muy afortunado en en ese aspecto. Claro, gracias, amor. Y aparte, porque soy testimonio sobre todo, ¿no? Así como hay muchas personas que son testimonio de milagros grandes y de ciertas cosas que buscas en la vida o que quieres, bueno, pues en mi propio caminar, pues yo soy testimonio de vida de muchos cambios y pues todavía los que quiero seguir alcanzando, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el día de hoy. ¿Qué es ¿Qué es el abandono o abandonar, que abandonar? es de donde viene Así el es. verbo? Así es, y bueno, pues entramos de lleno, ¿verdad? Y primer paso siempre, ¿verdad? Dijimos la definición de las cosas, preguntarnos qué son, o sea, ¿Qué entonces es? para comenzar este ejercicio de conciencia, ¿no? ¿Qué es abandonar, dejar?
solo o sin intención a algo o a alguien, este, simplemente alejarse de algo o de alguien, dejar de cuidar a alguien o simplemente omitir cuidados, ¿no? Ujú. Este, renunciar a algo sin pedir beneficios, simplemente, aunque dejes cosas atrás, pues solamente te vas, o al revés, ¿verdad? Que solamente te vas aunque tengas deuda, ¿verdad? No solamente deuda económica, sino deuda emocional, todo este tipo de cosas. Así es. Y puede ser, aquí digo, aquí lo estamos trabajando desde el abandono a una persona. Sin embargo, el abandono luego cuando vamos creciendo se va extendiendo hacia nuestras relaciones también, hacia lo material, cómo nos relacionamos con las cosas materiales. Entonces, tiene mucha aplicación. Y precisamente su origen tiene que se genera de los 0 a los 3 años de edad por parte del padre del sexo opuesto, o sea, padre o madre, ahí dependiendo, ¿verdad? Pero es el sexo opuesto. Y esto se argumenta o se ha encontrado la evidencia desde la psicología clínica con Sigmund Freud, que propuso, a partir del mito de Edipo, eh, saca de estas investigaciones y estas conclusiones que los niños pasan por un proceso entre los 2, los 4, otros autores dicen que hasta los Hasta los 6, 6. pero es a partir de los 2 que se despierta, o sea, se genera esta cuestión, ¿no? Donde el niño se enamora de la mamá y siente un grandísimo apego que al papá lo rechaza, incluso si papá y mamá se quieren besar, él lo separa o se enoja o llora. Y pasa lo mismo con las niñas se enamoran del papá y no deja que se le acerque la mamá para nada, incluso se vuelven rivales, o sea, madre e hija o padre e hijo, depende de. Pero por ahí de los 6 años ya empiezan a pasar esta etapa y es cuando los niños ya rompen este síndrome que le dicen algunos, rompen el síndrome y entonces ahora el varón voltea a la figura del papá y empieza a observar cómo es el rol de ese género, ¿sí? O sea, cómo se comporta un Ujú. varón y viceversa con la niña. Entonces, cuando no se rompen, se generan, pues bueno, otras cuestiones de distorsión. Sin embargo, aquí platicábamos Joe y yo un buen rato para dar a entender bien el origen, porque pues sí, pareciera ser que digas tú, no, yo sí tuve un papá muy presente, o sea, sí estuvo, esto y lo otro. Claro, y desde un amor muy, pues ciego incluso, o sea, no vas a poder incluso mirar estas situaciones, ¿no? Porque al final de cuentas, se crece sintiendo que alguno o ambos padres no estaban presentes, pero puede ser de manera real o simbólica, o sea, percibirlo como tal. Y cuando digo real me refiero a que realmente no estuvo alguno de los dos. Sí, o sea, que se fue a comprar cigarros y no volvió en No 15 volvió como años. dice Nelson, ¿no? El de los Simpsons. Pero bueno, entonces, Las situaciones. las situaciones con las que se crece o características, ya dijo Alicia, son reales, son simbólicas. Una es por el trabajo, donde alguno o ambos padres trabajan y te dejan básicamente a que tú te cuides solo, ¿no? A que tú te cuides, te proveas solo. Eso deja una marca, Y una aun, huella. y aun cuando alguien Por, más te cuide, sí, porque tú esperas a mamá, ¿verdad? No esperas a la tía a la abuelita o así. o el primo mayor o la prima mayor, etcétera. Ujú. Otra es por las enfermedades, ¿no? Cuando hay una condición en algún familiar, sea uno de Ujú. tus propios hijos, sea tu papá, o sea, o la mamá de alguien de los papá, de los padres de los hijos, o que, no sé, alguien muy, si es una familia muy cercana, muy que se apoye, pues ahí también se detona porque vas a acudir a apoyar en esta situación y entonces te dejan en casa o encargado con alguien. Así es, situaciones familiares, cuando hay alguna distorsión o cuando hay algún mal funcionamiento, ¿no? Donde los roles están cuatrapeados, Sí, se alteran, o ¿no? sea, O no. sea, tu papá, tu mamá, o sea, en vez de tener una
figura de autoridad, pues se comportan como tus sirvientes o se comportan en el otro extremo, ¿verdad? Donde de plano todo le dejan al hermano mayor, todo le dejan como responsabilidad a, ya decíamos, ¿no? A Otro familiar. algún otro familiar, un tío, una tía, primo, primas mayores, ¿no? O incluso a veces se vuelve tan fuerte esta lealtad de ver por nuestros padres que se nos olvida también hacer espacio para los hijos, porque yo prefiero que, o sea, acompañar a mi papá o a mi mamá hasta el final, depende de la situación, por eso decimos que son situaciones familiares, que se me olvida hacerle un espacio a los hijos, o sea, así sea un ratito de tiempo, pero que sea de calidad, ¿no? Que el hijo comprenda también y que al mismo tiempo pues no se sienta con Ujú. este abandono. Sí. Aunque yo estoy un poquito en contra de eso, o sea, que mucha gente dice que lo más importante es calidad y no cantidad, ¿verdad? Pero yo diría que es ambas, o sea, calidad y cantidad también, o sea, no solamente porque te la pasas muy bien 5 minutos, pues ya compensa, no sé, horas completas, días, o sea, que no ves Bueno, sí. a papá, mamá, ¿verdad? O sea, otro ejemplo, ¿verdad? Equilibrio de justa medida, todo. Y que no es para siempre, sobre todo, porque a veces No, pareciera ser que algún no día tiene fin. algún día vas a crecer, Es ¿verdad? que el problema con esto, y lo vamos a entender más adelante con esto que voy a comentar, es que se te acaba, por ejemplo, en una familia donde la abuelita a lo mejor tiene una enfermedad terminal, pero es de estas muy prolongadas, o sea, con mucha agonía, por ejemplo, y entonces, pues no, pues así se te pueden ir meses o años y los hijos van creciendo y no se les va olvidando. Luego ya fallece finalmente, ¿no? Pues ya trasciende y descansa, pero entonces el papá o la mamá están tan acostumbrados con esa sinapsis que luego se buscan otro enfermo Ujú. u otra dificultad. Entonces lo vamos a ver y entonces el hijo se queda con cara de, ¿y a nosotros cuándo nos vas a ver? ¿Sí? Exactamente. Entonces esa es una de las cuestiones entre las enfermedades y las situaciones familiares. Así es. Eso es muy importante en este tema de la abandonación. Muy bien. Otro tema, pues obviamente el fallecimiento de alguno de los dos, aunque no es, pues obviamente no, la mayoría de las veces no es algo voluntario, ¿verdad? Que el fallecimiento de uno de tus Padre. padres o de tus cuidadores, pero básicamente, o sea, aunque no te están abandonado, te digo, de una manera, este, Literal, o sea, literal o a propósito, pues, a final de cuentas es abandono, ¿verdad? Tú te sientes abandonado porque tu primera pregunta es ¿por qué me dejaste? ¿No? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me yo te abandonaste? necesitaba Claro, entonces todavía. esa marca también es muy importante y lo platicábamos. Hay algunas características que son sutiles y esta es una de las que son mucho más fuertes, ¿no? O sea, lo que decía, cuando literal te abandona uno de tus padres, ¿verdad? Que sea por cigarros y no vuelve en 15 años O nunca. o nunca, ¿verdad? Y este otro de el fallecimiento de alguno de estos dos, te Sí, sí. sientes abandonado y te deja un dolor importante, ¿no? Y el otro es el divorcio o la separación de De tus la pareja, papás, de sí, la de pareja, la ¿no? pareja. Sí, y ahí es un tema bien complicado porque cuando papá y mamá no logran entender que lo que se acabó es la relación de pareja, pero no la de papás se tiene que volver a retejer, entonces se convierte es que incluso, o sea, porque pues la mayoría de las O se mujeres así culpan. dicen, ¿no? Es que nos abandonó, ya no nos quiso. Sí, y eso se lo Y, transmites a los hijos, ajá, ¿no? se hereda la percepción y no, o Sí, sea, y no estamos diciendo que hay que evitarlo, ¿verdad? La separación, ¿no? O sea, sino que tomarlo con esa madurez de cómo se lo vas a transmitir a tus a los hijos. hijos. Y que en este y en el fallecimiento de alguno de los progenitores, mucho tiene que ver este proceso de duelo, a este acompañamiento que es bien complicado para el progenitor que queda, porque tienes que vivir el duelo de tu pareja, Propio y... más aparte acompañar a tus hijos en el duelo de su papá. Entonces, a veces las personas pues lo que menos quieren es trabajarle a eso. El dolor es el dolor y el miedo son algo a lo que le sacamos mucho la vuelta y entonces pues hay que los ayude, ¿verdad? O alguien más, Sí, pero pues, porque tú no cuántas veces no creemos que con el tiempo cura que el tiempo lo cura todo, ¿verdad? Y a lo mejor sí, pero eh, consecuencias. con
Sí, no, y sí se cura todo, pero pues tratándolo, no dándole la vuelta, tratando de sanar, trabajar en esos aspectos. Eh, Otro de los aspectos por lo que se puede generar, bueno, pues es por la personalidad extrema de uno u otro de los papás. Papás. En este punto platicábamos, o sea, como a qué se refería esto. En el extremo de los padres, pues, por ejemplo, el tipo de crianza que están creando, ¿no? O están generando en la dinámica familiar. O son muy estrictos o son así de plano Bien abandonados, o sea, sueltos. les vale, ¿no? También tiene mucho que ver, o sea, bajo qué criterios los quieren formar, o sea, estas ideologías y demás. Entonces va a tener mucho que ver desde qué perspectiva están operando. Entonces estas personalidades sí o sí pues van a intervenir e interferir en la crianza y en estos patrones de conducta pues que los hijos están aprendiendo con el ejemplo, con lo que ven. Entonces, aquí hay que ver, ¿no? Depende con cómo es la relación de pareja, ¿no? También tiene mucho ahí incidencia en la relación de padres. ¿Y el último? Ah, no es Mm, cierto, faltan dos. no, sí faltan dos. Otro es con la llegada de un nuevo integrante a la familia. Por lo El, general, el el- segundo. por lo general, el segundo hijo, pero también yo creo que hay otras cuestiones, ¿no? También cuando a lo mejor eras el consentido de tu abuelo y llega otro sobrino, ¿no? O a la casa llega, a la familia, O llega la abuelita o el abuelito, o los abuelitos, o algún y la tío por atención una ya es para situación ellos, ¿no? a vivir. Y otra es también, ahorita decíamos de la separación o divorcio de los padres, Ay, imagínate sí. Cuando que ya uno de ellos encuentra pareja, luego, y no estamos diciendo que sea malo también, pero viene con paquete incluido. viene con paquete incluido, entonces la atención Se divide se más. divide para la nueva pareja y pues los hijos pues lo sienten, ¿verdad? Entonces son procesos que también hay ¿no? que cuidar, ¿no? No decimos que no esté bien, sino que Pero, sepamos distribuir y explicar y acompañar a los hijos a vivir estas situaciones. y ahora sí, la última. Sí. Las situaciones transgeneracionales, esto también tiene huellas, marcas, si lo queremos llamar así, vidas pasadas, O ancestros, ¿no? Que tienen en su memoria física y psíquica, pues, sentimientos de abandono, ¿no? Y lo podemos ver, digo, si no queremos irnos en algo muy fumado, que se entienda, pues, imagínate las creencias que se van, debido a esta herida, se van heredando y a ti te caen ese tipo de educación, ¿no? Ese temor a ser abandonado. O sea, todas esas cuestiones que a papá, mamá, abuelos los tiene con ciertos miedos por experiencias que ellos vivieron y te las transmiten a ti, ¿no? Sí, y son bien sutiles. Esas son de las sutiles, ¿eh? Y Que es más difícil de no, identificar. y sobre todo conectarlos, porque tendemos mucho a algo, tendemos a racionarlo. O sea, más que percibirlo, intuirlo, mirarlo desde otro enfoque, tendemos mucho a meterle la mente racional y esto no nos permite comprender que sí hay una incidencia directa. Entonces, por eso lo decíamos desde un principio, conocer tu historia es algo medular para que puedas entender por dónde se está moviendo, por dónde está llegando. Y algo bien importante, que esta herida de abandono, aunque aquí las características principales nos dicen que es generada por el padre del sexo opuesto, mamá también nos genera herida, o sea, aunque yo tenga una hija, o sea, yo también le heredo abandono a ella. ¿Por qué? Porque el momento de la expulsión, como le llaman médicamente, la expulsión en el parto, ya es como ya, o sea, ya tienes que salir a la luz, por eso se dice dio a luz, o sea, ya viviste, ahorita estabas viviendo 9 meses a través de Sí, mí, el bebé estaba pero bien a ya, gusto ahí. sí, claro, y es un refugio bien importante y muy cómodo. Y entonces es como ya llegó el tiempo, pues ya no te puedo sostener. Es por eso que dicen que
los primeros, que 3 meses son muy importantes, ¿no? O sea, en el tema el contacto físico, el sentido de los latidos, el hablarle, todo eso es muy importante en los primeros meses porque es ese duelo, ¿verdad?, que está viviendo bebé. Sí, claro, estaban conectadísimos del cordón umbilical y esta era tu primera tu fuente de primera mano con los latidos del corazón, mamá, y tú vivías el mundo exterior a través de ella. Sí, por eso hay una memoria uterina que nos queda, pero es precisamente por esta conexión. Entonces, al momento que cortan este cordón umbilical, haz de cuenta que nos están cortando la conexión física. Sin embargo, queda la conexión del corazón y esa es la que mucha gente no entiende. Y otra característica, en la personalidad de los narcisistas, que es un tema muy recurrente de hoy en día, en la personalidad narcisista viven ellos esta cuestión del síndrome de la madre muerta, o de la madre muerta, o de la muerte de la madre, real o simbólica. Cuando es real, pues obviamente no hay mamá, porque murió en el parto, porque murió después, no sé, pero tú te quedaste muy chiquito en tu primera infancia solo. Sin embargo, cuando es simbólica, es una mamá que no está presente por la situación que haya sido, pero no está presente en tu crianza, ni mentalmente, ni emocionalmente, y menos físicamente. Entonces esto crea una distorsión en estas personas y bueno, ahorita vamos a entender un poquito más cómo es que se ve esta personalidad del narcisista, que la detona esta herida de abandono. Correcto. ¿Sale? Muy bien, características, cómo se puede observar en una persona el abandono. Mensaje es... Me abandono a mí mismo para que tú me rescates. ¿Sí? Y las máscaras, la dependencia o el aislamiento, que si se fijan, pues no son cosas opuestas, o sea, extremos, pero son parecidas. Entonces en la dependencia es hago lo que sea para que me notes y me veas, ¿verdad? ¿Qué hace un niño? Pues generalmente es desmadroso, generalmente se va a los extremos de los que hablábamos la semana anterior, ¿no? O es muy retraído o es demasiado excéntrico. Así es. Entonces, pero todo es para que tener una atención. Y el aislamiento, pues obviamente es para que no me abandone, pues yo me voy primero, ¿verdad? Sí. Entonces, estas son las dos tendencias arquetípicas de conducta de las personas. Por eso a veces no entendemos y nosotros estamos insiste y insiste en estar con alguien que no se puede comprometer, pero pues porque no está ni comprometido consigo mismo. Entonces tiene este miedo a la soledad, precisamente. Ese es su máximo miedo, la soledad. Así es. Entonces, dentro de las características de observación de la persona, y conforme vayas escuchando los temas, o sea, puedes ir identificando, o sea, si me siento así yo de repente, ¿no? Caes en esos espacios. Entonces, sí, son formas donde puedes notar que existe algo, ¿no? Entonces, de los diferentes miedos que se pueden desarrollar por la herida del abandono, la principal es la soledad, ¿no? A quedarte solo. ¿Por qué? Porque ya experimentaste este dolor de ser olvidado, de ser dejado, de ser aislado contra tu voluntad, ¿no? La emoción oculta que viene detrás de esto, que es algo muy parecido a la soledad, pero tiene sus características, es la desolación, porque es una sensación de desprotección, de una soledad extrema, que no ves salida en nada, no ves soluciones y pues menos tienes esperanzas para un futuro más sano, ¿no? Entonces la desolación es de plano, o sea, es quedarte en un aislamiento total y sientes que es así, pero eso solo está aquí en tu psique. Se materializa así conforme esto se desborda, o sea, este miedo se va desbordando. Así es. Entonces, esa es la emoción oculta, y la emoción mostrada al exterior, ¿cuál es? Es la impotencia, que es sentirse congelado por no poder rescatarse a sí mismo o rescatar incluso a otros, ¿no? O sea, esto se puede convertir en frustraciones, alguien que se frustra demasiado rápido. Sí,
Sí, y se detona de muchas maneras, pero en realidad lo que hay detrás de también incluso esas reacciones, pues es esa impotencia porque estás congelado, no sientes que tienes con qué avanzar. Y generalmente, para esta característica, las voces de su cabeza le hablan de drama, telenovelas imaginarias, y con fatídicos finales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que te creas chocomiles mentales, como dice Alice, ¿verdad? Mi Yo maestra lo me digo de enseñó otra eso. forma, pero tratamos de aquí no decir tantas No son malas tan palabras. groseros. Ah. Pero Esa bueno, frase me la enseñó mi maestra, ya ¿no? después cuando nos soltemos un poquito más, pues ya. Diremos más No. groserías. Sí, pero no, la idea no es esa. Bueno, mientras YouTube todavía no nos censura palabras, no hay problema. Pero bueno, sí, esta característica de estas voces, como hay mucho control también de por medio, ahorita lo vamos a entender, cuando tienes planeado una cosa y no se está dando como es así, luego empiezas y te cambian el plan o se altera algo, o sea, luego te desbordas en el drama, empiezas a imaginar los peores escenarios sin darte cuenta que a lo mejor solamente va a cambiar la manera, pero vas a llegar a donde mismo o vas a lograr o alcanzar lo mismo, ¿no? Entonces por eso dice que fatídicos finales, o sea, todo lo empiezas a ver caótico, porque viene el miedo otra vez a que me voy a quedar sola, nadie me quiere apoyar. Correcto. Muy bien. El siguiente elemento de la charla de hoy, pues es el abandono en la personalidad, cómo se muestra también en este aspecto tan importante. Y bueno, los arquetipos con los que generalmente se aborda esta herida es: me amaré cuando me ames y me pongas atención. Entonces, la validación otra vez está condicionada por los demás y no por ti. Generalmente, digo, habrá sus excepciones donde alguien haya vivido una situación de abandono muy fuerte y lo ha resignificado, ¿no? Por diferentes circunstancias. A lo mejor en el camino te topaste a alguien que te ayudó, que te acompañó, que no sé. Una película que te inspiró, que te hizo clic, ¿no? Para salir de ahí, ¿no? Así es. Y justamente tiene dos arquetipos muy, muy marcados, que son el redentor y el aguantador. El redentor buscan y atraen personas con problemas y adicciones o necesidades que tú crees que puedes resolver o satisfacerlas. Y no ven el problema real, o sea, que a veces tú estás más empinado que ellos, pero tú quieres darles, ¿no? Entonces, dígase de una situación moral, dígase de una situación económica, legal, o sea, de lo muchos que sea. aspectos, ¿verdad?, que te mantienen enreatado. Sí, entonces con redentor se refiere, por ejemplo, como Jesús, ¿no? O el Cristo Redentor, donde se sacrifica por los demás. Bueno, muchos traemos este implante pues es transgeneracional porque el cristianismo católico ha sido pues desde, ¿no? 2000 años por lo menos. Y entonces, caemos en este arquetipo de querer seguir ese ejemplo, ¿no? O sea, lo imitamos y entonces pon una mejilla y pon la otra también, ¿no? Entonces, pues, de esa manera, ¿no? Y lo decía yo la semana pasada, o sea, ¿cómo quieres rescatar a alguien cuando tú estás en un barco que se está hundiendo cuando tú estás adentro? Entonces, o sea, o te salvas tú o salvas a la gente. Pero en esta herida de abandono es muy común el redentor. Y la otra, ¿qué característica tiene? El aguantador. Crea situaciones codependientes para ser rescatado. Llega a disfrutar la soledad como mecanismo de lástima. Es víctima puro. Se victimiza, ¿verdad?, el vato. Entonces, y deja tú, o sea, ni busca salir de ahí porque precisamente es aguantador. O sea, ni abandona las relaciones, ni abandona las situaciones, ni abandona los trabajos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, ¿por qué no ha trabajado en resolverse desde adentro esta herida, ¿no? Es que se convierte en una sinapsis en la cual aguantas y te conviertes como decían, ¿no? Esa frase que usabas antes tú te conviertes en un perro de guerra y aguantas trancazos, lo que sea, de donde vengan, pero tú sigues adelante. Vas todo madreado,
pero sigues aguantando, porque por sinapsis, es decir, por programación o ruta de nuestro cerebro y de lo que la mente le va estructurando, es como, ese es tu destino y no ves más posibilidades. Así que caes muy sutilmente en espacios de victimismo, ¿no? Y entonces no quieres salir de ahí. Ujú. Te acercan las ayudas, incluso tú dices que quieres ser ayudado y a la hora No te de eso dejas. no quieres. Entonces, Desacreditas cosas como la plática que estamos haciendo, desacreditas otras cosas. los propios psicólogos. Eso no es para mí. Todavía hay gente que tiene satanizada a los psicólogos, Sí, o sea, pues no. de, Dice, no, yo no estoy loco. o no necesito a nadie, yo puedo, güey, no puedes, no has podido, ¿verdad? Sí, Pues no se o nota. demuéstralo con tus actos, ¿verdad? Así es. Sí, o sea, y hay que... Yo decía mucho esa frase, pero luego ya la resignifiqué. Dije, no, o sea, hay que ser perro de guerra cuando las cosas se pongan malas, pero no todo el tiempo. O sea, hay Claro. que saber elegir las batallas que... Y fue alguien que te veía desde afuera, ¿verdad? Porque pues cuando estás en el ojo del huracán, pues tú ves trancazos y batallas y guerras por todos lados, pues obviamente esta es tu ruta sináptica de operarla. Pero cuando alguien te ve de afuera y te dice, oye, así no, a mí alguna ocasión a mí me dijeron eso. Y yo por más que sonreía y que era muy así y todo el rollo, ¿no? Alguien muy cercano a mí me dijo, es que no se ve que seas feliz. Y yo me lo cuestioné y dije, pues sí es cierto, o sea, no me veo realmente siendo feliz. Entonces, no es hasta que no te ven desde afuera, pero a veces todavía aun cuando te están diciendo varias voces desde afuera, te aferras a este drama. Entonces, justamente estos arquetipos tienen esta incidencia en nuestra forma de relacionarnos. Primero con nosotros, luego con la familia, con las parejas, con los amigos, con nuestros jefes o los compañeros de trabajo, tus iguales. Y es justamente por estos patrones de pensamiento que traemos. Mm, muy bien. Ahora, entrando a las características del abandono, cómo se muestra en las relaciones, digo, ya hablamos en la personalidad, que es algo interior. Ahora en las relaciones y lo vamos a ver en tu cuerpo y en trabajo y dinero. Uh-huh. Entonces, en el tema de las relaciones, el mayor miedo es quedarse solo y no saber qué será de ti. Esa duda existencial, o sea, si no tengo a alguien cerca conmigo 24/7 o aunque sea por el teléfono, si tienen que trabajar, o sea, que cada rato te tenga que estar texteando, que me estés llame y llame por teléfono, o sea, es una forma de herida de De abandono. abandono y es pues una codependencia, ¿no? Ya lo dijimos, entonces eh, no me contestas, no estás conmigo, entonces, ¿qué va a ser de mí? O sea, ¿quién me va a ver? Y al verte obligado a quedarte solo, conectas con la depresión y la desvalorización para luego escapar de ti mismo a través de adicciones, yéndote siempre andas buscando, rastreando fiestas o reuniones o a ver dónde está tu gente, en el trabajo, ¿no? Te clavas horas y horas en el trabajo te quedas hasta tiempo extra para no tener que estar solo contigo o sentirte solo o en cualquier otra cosa que se te atraviese, o sea, todo menos que incluso sea llegar a casa, porque la casa es como un nido vacío. No está mamá, no está papá, sea el sexo que seas, ¿no? ¿A quién sigues esperando? Porque te abandonó. Entonces, esa es la cuestión aquí. Por eso mucha gente tiene depresión, porque no está arraigada, no se siente en su cuerpo y necesita otro cuerpo que le espejee de, yo también tengo cuerpo. Él come, entonces yo como. Él respira, yo respiro, ¿no? Y es esa codependencia. Así es. Y no lo habíamos mencionado aquí y en la herida del rechazo también lo mencionamos ya casi hasta el final. O sea, esto impacta muy fuertemente en el tema de la autoestima, ¿no? Sí, Entonces, o sea, si no tengo la validación de los demás, o sea, yo no lo hago. y no lo Es ves. una parte muy importante en cualquiera de tipos de heridas que aprendamos a valorarnos nosotros mismos. Entonces, es eso que comenta Alice. Entonces, otro aspecto en las relaciones es cuando te sientes que te van a abandonar o te quitan la atención,
tú mismo te creas Enfermedad. los problemas, enfermedades, dramas y traumas que le demuestren a los demás que estás desamparado. O que vas a Pobre de quedar mí, desamparado. sin su atención, sin su contención, sin su apoyo y sin sus cuidados. Pues no vas a poder. Otra vez los demás hacia mí, los demás hacia mí. Hay que aprender a encender el fuego interno de uno mismo Porque para de ahí conectar con los demás. la depresión, podríamos decir una analogía, es como el fuego de tu sol interno se está apagando, o sea, le queda apenas una llamita, una brasita, pero pues esa es la esperanza, ¿no? O sea, de que sóplale, hazle algo para que se vuelva a avivar el A fuego aprender. y tengas Échale carbón, ¿verdad? este ánimo, ¿no? O sea, tu alma vuelva a tu cuerpo para que tengas el ánimo de vivir, ¿no? Entonces, precisamente las relaciones están basadas en mecanismos de victimización, manipulación, mentiras, o sea, son mitómanos, chantajes e incluso agresiones o amenazas suicidas. Eh, Ese es el mayor y el principal grado de codependencia, o sea, todo el tiempo lo están haciendo, pero aún así duele, porque y como tiene el suicidio generalmente no lo vas a hacer en público, es estando solo para que nadie te detenga, pues tu mismo miedo a la soledad no te va a dejar hacerlo, porque estás solo, ¿no? Entonces solamente es un mecanismo de control, de chantaje para el Bueno, otro, ese es un tema muy, muy delicado, ¿no? O sea, cada caso es un... es es- particular, sí, pero o sea, pero entonces generalmente se muestra así, ¿no? sí, Muy bien. Se tiende a generar relaciones muy codependientes con las parejas y en general se tiene esa tendencia con con las demás relaciones sociales. O sea, también no solamente en la relación de pareja, ¿no? Sino con amistades, ¿no? Si tienes un amigo no te gusta que tenga tenga otros otros amigos. amigos, ¿no? Los hijos, por ejemplo, lo podemos ver de por qué mi mamá va a salir con sus amigas, por qué mi papá se va a salir con sus amigos, por qué se van a salir los dos en pareja, ¿no? Este, ¿Cómo batallamos? sí, en eso, digo, con nuestra hija mayor, porque si bien lo dijimos desde la primera estación, ¿no? O sea, nosotros elegimos y decidimos no esperarnos hasta que ya estuviera el nido vacío para empezar a retomar nuestra relación de pareja. O sea, no, lo quisimos empezar en estos tiempos, en estos últimos años, hemos elegido eso. Y como para nuestros hijos no, a lo mejor no era tan común, o lo que ellos han visto en el resto de la familia no es algo común, ¿no? Entonces nosotros cambiamos este chip y nuestra hija, pues obviamente como por ser la mayor, que es uno de los factores, ¿no? Que vino el hermanito menor, ella sintió esta herida, más por situaciones adicionales que vivimos después de enfermedades, pues obviamente más sentía esta herida de abandono. Entonces sí es, ¿por qué van a salir? Y que no sé qué, y no sé cuánto. Entonces fue ir acompañándola también a nosotros No, abrirnos a esto y que ella también lo comprendiera. no, claro, y, o sea, y no los estamos dejando cuando tenían 5 años, ¿no? O sea, ya tiene 14, ¿no? Y entonces, o sea, ya se pueden cuidar o a la mano pues tienen el teléfono y hablarnos si sucede algo, ¿no? Que no es así como que cada fin de Entonces, semana o... precisamente del punto anterior pues no dejamos que se victimice, ¿verdad? O sea, Exactamente, ese es el pero punto. bueno, ¿qué otro? El existir que no lo ven y que no lo reconocen, ¿no? O sea, por más que te digan, oye, qué bien, lo que sea, no lo aceptas, pero te repites que nadie te reconoce lo que haces, pero es porque no te dejas darte ese cariñito, ¿verdad? Ese reconocimiento. ¿Qué otro? Confunde amor con compañía, por lo que la tendencia es anularse a sí mismo para estar al 100% para el otro, al grado de depositar en el otro, pero también la carga mental, emocional y toda su energía. O sea, tú eres mi batería y si tú no me recargas, yo no tengo pila para moverme. Por, Entonces, ajá. Por ejemplo, sí, aquí entrará, digo, y es pregunta si, por ejemplo, alguien que conoce, no sé, a una muchacha y es educada con él, le saluda, tal, y cree que le están coqueteando. sí, Ahí entra esta parte, es ¿verdad? muy, esto es muy común. Tienden mucho a ilusionarse muy rápido, a enamorarse y desenamorarse.
¿no? Porque justamente, de hecho, salen de una relación cuando ya, o sea, ya están en otra. Incluso desde antes ya se está gestando la otra relación, pero es por ese grado de codependencia, ese miedo al abandono Son y muy enamorados. sí, o sea, pero pues no es como cambiarse de calzones como se enamoran, ¿no? Ujú. O imagínate, no se los quitan porque les enamoró tanto ese hasta que ya les apestó, ya les caló y antes ahora sí lo cambian. Muy bien. Pero sí, es algo muy... Esa es una... En esta parte de confundir la compañía con amor. Porque Muy bien. realmente no es amor, es compañía lo que buscas. Claro. Entonces, aquí también pues, las personas terminan sintiéndose cansados, asfixiados con sus quejas y lamentos. Las reclamos. Ya. Esas enfermedades constantes también, no sé, es algo que uno no se da cuenta cuando yo puedo decir que no es mi herida básica, pero sí tengo herida de abandono, de alguna manera. Entonces, el mecanismo de la enfermedad como mecanismo de chantaje o de control, por sinapsis este es el que primero que opera, entonces caes gordo de ay, otra vez y otra vez. Los problemas y las lamentaciones constantes, pues esto termina en irse alejando la otra persona poco a poco de ti porque es como otra vez la misma Ujú. cantaleta. Sí, y bueno, y si tú estás del otro lado de la moneda, o sea, y estás con alguien, familiar, amigo, pareja, que todo el tiempo está de esta manera, pues también se vale ya pintar tu raya, ¿no? De, ¿sabes qué? O sea, ya te ayudé, ya esto, lo otro, pero tú no cambias, sigues generando conflicto tras conflicto para seguir victimizándose, pues no te abandono, ¿verdad? Pero simplemente marco límites y te quiero igual, ¿verdad? Sí. Pero, pero sí, o sea, si también nosotros tenemos esa ancla con este tipo de personas, pues Entonces no, o hay sea, algo que no estamos viendo, o sea, porque entonces nosotros también también tenemos algo ahí nosotros. herida de abandono que no estamos percibiendo, ¿verdad? Ujú. Sutilmente. Muy bien. Se entra en un ciclo nocivo en el que no me abandones hasta que me ames y me pongas atención y pasas al con mi amor te asfixio hasta que me abandones. O sea, esa persona no te va a dejar, por su voluntad no te va a dejar, porque tiene que Pero sí te va a seguirse. estar jode, Sí, ¿verdad? claro, va a estar como una Elvira, ¿no? De las caricaturas, ¿no? O sea, Ujú. asfixiándote hasta que digas, ya, ya quítate, ya me quedé Así gorda, es. para victimizarse y Entonces, decir, es que él me abandonó, yo soy bien buena, yo lo amo, sin él no puedo vivir. así es. Entonces, si tú te cachas con una situación similar que tú generas, pues también, pues no seas así, ¿verdad? No sé. No, porque le decía, pues es como si apretaras un jabón mojado, ¿verdad? O sea, entre más lo presiones, pues que va a salir volando, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. así también la persona, pues, va a salir huyendo de ti, ¿verdad? En vez de que siga eligiendo estar contigo. Y no se dan cuenta que están orillándolos a esas cosas porque te digo, por sinapsis, el abandono es que ya sé, me va a dejar. Y están siempre con eso, es que me va a dejar. Yo sé que me va a dejar. Y haces todo lo posible porque así suceda. Así es. Muy bien, y bueno, pues en general, inconscientemente se elige estar mejor solo para que así nadie te abandone, ¿verdad? Se supone, pero este, eres tú quien se aleja y mantiene sutilmente esa distancia para no hacer conexiones profundas, ¿verdad? Entonces, platicábamos ayer precisamente que estábamos abordando los últimos detalles de esta herida, que es una de las que yo más presente tenía, este, por diferentes situaciones, pero una de ellas que más fuerte me impactó, me marcó en mi vida, pues fue el fallecimiento de mi amigo, mi mejor amigo, mi hermano por elección, ya hace algunos años, y si yo tendía a no generar amistades serias. O sea, ¿por qué? Porque inconscientemente hasta que lo platicábamos y hemos estado descubriendo precisamente estas cosas, pues es porque inconscientemente yo no le quiero otorgar ese lugar que tenía Diego A nadie. a nadie, ¿verdad? O sea, yo no hago merecedor a nadie de ese lugar, pero tengo que trascender esta parte de decir, es que no tiene que ser su lugar. No. Puedes conocer otras personas, amistades, ¿no?
Entonces, así se muestra este aspecto. Y pues nada más ahí agregándole, hicimos ahí un ejercicio, o sea, porque yo no lo dimensionaba, o sea, ya lo había visto hace años atrás donde una persona se quiso acercar con él y lo aprecias mucho, ¿no? Como compañero de trabajo o ex compañero, pero aún así lo recuerda y todo, pero sí se dio cuenta, dice, es que él quiere ser mi amigo, pero yo no, o sea, puso esa barrerita. Entonces, después, años después, surge otra situación donde la vuelve a mirar. Y ayer que lo estábamos platicando, al estructurar el punto, yo le decía, ¿me permites decirte desde dónde se genera? O sea, ¿cómo conectas con esta situación de Diego? Desde mi amigo me abandonó, ¿no? Prácticamente al morirse, como es uno de los casos. Pero cómo Diego solo fue un espejito para mostrar situaciones de más atrás, ¿no? Que incluso hasta transgeneracional llegamos, para darse cuenta. Entonces sí, Joe se quedó así de, oh, pues, o sea, lo concientizas más, porque le digo, son espacios muy sutiles. Esa es la diferencia que platicábamos, que con esto queremos hacer. O sea, sí estamos hablando de lo que te puedes encontrar en redes sociales, en internet si quieres, o si estás estudiando psicología. Pero hay una parte que yo he aprendido desde otros formas que he estudiado, en las que me he preparado, pero que no nada más por aprenderlas, porque realmente las vivo, las experimento, no, y aparte las integro. El poder de intuición a un nivel grande no todo el mundo lo tiene. Exacto. O sea, yo soy uno de esos, o sea, por más que leas, por más que estudies, por más que, ¿no? O sea, hay dones que simplemente uno no tiene. Y no me creía al principio. O sea, permaneció un poquito todavía en ese escepticismo, ¿no? Entonces pasó el tiempo. Sí, pues es que mi personalidad y carácter es más calculador que creativo. O sea, mi parte izquierda de mi cerebro está más, pues simplemente pues soy ingeniero, ¿verdad? También. Así por algo elegí también esa parte. Yo soy y ya después, ya después me di permisos también pues para conectar con este tipo de cosas, y esta elección me ha cambiado la vida. Así entonces sí. Estamos parece Diego Rusarín y yo soy Odín Dupeirón en una entrevista que tuvieron uno con otro. Haz de cuenta, así somos. Pero sí, porque yo aún así, o sea, aunque ya tengo más apertura, no dejo tampoco de lado el pensamiento crítico, o sea, también tiene más filtros que yo. Sí, o sea, entonces, pero en su justa medida, otra vez equilibrio. Sí. Muy bien. Y ya nada más para cerrar este punto, justamente los ciclos nocivos a lo que llevan es a la infidelidad. Porque como estás esperando, desde el principio que dijimos que si yo soy niña, entonces mi papá es el de donde viene la herida de abandono. Entonces yo a él lo veo como mi papá, o lo espero que se comporte como el papá que yo quiero. Entonces cuando surge esa situación inconsciente, yo a él no le estoy dando su lugar como mi esposo, lo tengo como mi papá. Entonces pues él no va a querer estar con una hija. ¿Qué va a ir a hacer? Va a ir a buscar a una mujer de verdad. Esto es un tema tan delicado, tan sutil, que no siempre estamos dispuestos a mirarlos y nos cuesta mucho trabajo. Se los digo porque en personas que he acompañado en este proceso terapéutico de las heridas sobre todo, es donde más impacto sienten al darse cuenta que sí es cierto, ¿verdad? O sea, yo digo, yo desde que me platican empiezo a conectar con ellos y ver muchas cosas desde muchos ángulos, pues me cuentan, ellos me quieren contar su verdad, pero pues bueno, yo les muestro la que está ahí que no quieren aceptar o no quieren ver, pero ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Sin embargo, ahí viene la infidelidad, porque no estás viéndolo como lo que es tu pareja, lo estás viendo como tu primer amor el primer amor de tu vida, y el primer amor de tu vida para las niñas es nuestro papá y para los niños es mamá, y es también el primero que nos rompe el corazón, o la primera. Por eso esta herida tiene esta característica de señalar de dónde viene y desde qué edad se genera. Así es. Bueno. Next one. Y bueno, pues ahora es la herida en el cuerpo, como se ve. Con esta herida se tiende a comer en exceso o a comer mal. Porque comemos comida chatarra, comemos fuera de nuestros tiempos de comida o de lo que es lo más sano. Periodos largos sin probar ningún bocado y siquiera agua.
para luego darte estos atracones, ¿no? Y entonces viene la pesadez y vienen problemas, ¿no? Y los ayunos son buenos, pero conscientes, Conscientes e intencionados. intencionados, no así porque estás abandonándote, o sea, Ajá. a tu suerte, ¿no? Muy bien. A la larga conlleva a tener problemas de sobrepeso, obviamente, retención de líquidos y de sólidos, como dice Rogelio Ramos. Particularmente con la flacidez no te sientes con la fuerza ni tienes la voluntad necesaria para sostenerte, motivarte, moverte, echarte para adelante a ti mismo porque vives en una constante estado de impotencia. No puedes hacer las cosas, no puedes dominarte, no puedes disciplinarte, no puedes automotivarte, no tienes poder, No puedes con el no poder. puedes con el poder tampoco. Y qué es la flacidez? La flacidez es esta Una extensión inflamación, o esta extensión de la piel y que luego cuando ya se desinflama o pierde la grasa o lo que sea, queda colgado. Entonces, tú, ¿cuánto no tardas en volverla a su lugar? No puedes con eso tan fácilmente. ¿Por uh-huh, qué? Porque aquí es como se ve, ¿no? así es. En un libro que leí de Alberto Villoldo, eh, que es investigador de la cultura y sabiduría ancestral chamánica de los Andes y la Amazonia, se llama la medicina del espíritu. Entonces vienen algunas prácticas chamánicas, pero por donde inicia primero es en el tema de lo que comemos. O sea, lo que comemos es muy importante cuando quieres tener algún proceso de iluminación, que ya decíamos, o sea, uno de los primeros pasos para sanar algo es identificar esa herida, ¿no? Cuando tú no sabes identificarla, ya les decía, vayan a terapia, a donde quieran ir. Entonces, es muy importante el tema de la alimentación, dejar azúcares, dejar exceso de carbohidratos, trigo, y hay una serie de cosas. ¿Esto por qué? Porque tienes que desintoxicarte en tus dos cerebros, en tu cerebro acá arriba y tu estómago. ¿Cómo que el estómago? Pues el estómago, todo eso tiende a irse para acá y todo lo del cerebro tiende a irse para acá, al estómago. ¿Sí? ¿Cuántas afecciones no son emocionales y cuántas emociones no te perjudican en tu En la química. en la química de tu cerebro, ¿no? Entonces, aparte de desintoxicarte, perder todas estas toxinas que tienes en la cabeza para que precisamente tengas claridad para asumir las cosas que vas a ver. Muy bien. Así es. Y las estrías, que es otra de las, digamos, consecuencias que tiene el sobrepeso, es porque te das por vencido fácilmente o tiendes a ceder tu poder y tus límites ante cualquier mínima posibilidad de ser abandonado. Este retiramiento de ese exceso de líquidos o exceso de grasa, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Llega a traspasar la elasticidad de la piel que tiene, pero justamente es por eso, porque cedes tu poder y no puedes poner un límite. Entonces, habemos personas que tenemos la piel muy delgadita que se rompe y queda la estría. Una de mis hermanas, la mayor también, cuando ella tuvo a su primer hijo y yo tuve a mi segundo, que son de la edad, por ejemplo, ella no es de estrías, o sea, ella no le quedaron más que unas cuantas estrías en el vientre bajo y yo no, o sea, yo, bueno, aparte que mis panzotas estaban bien grandotas, ¿no? De mis hijos muy grandes, mi piel tiende mucho a romperse, pero yo de esto lo vivo desde adolescente, cuando subo y bajo de peso, queda eso, pero era porque yo no podía con mi poder y tampoco podía poner los límites para que no traspasaran, Uh-huh. pues no violaran mi poder, ¿no? O yo misma hacerlo. Entonces, por eso estas son las características. Y el sentido biológico del sobrepeso es ayudarte, o sea, el tener el sobrepeso inconscientemente te ayuda a ser visto o mirado. Mientras más grande y visible, menos te pueden ignorar y abandonar. O sea, ya haces bula, haces bulto. Entonces sí o sí te ven. Aparte la estatura, llegan a estirarse mucho. ¿Cuál sería otro? Pues darte la protección y contención que crees que te falta, ¿no? O sea, ese acompañamiento que faltó, pues, ¿no? O sea, soy mucho de mí mismo con el tema del peso.
ocupar más espacio, querer que te cuiden, esa resistencia a comer o nutrirse sanamente hasta que venga alguien a hacerlo por mí o, como decía la vez anterior, hasta que suceda algo mal, una afección, una enfermedad importante. Donde sí, si alguien tiene que darte. Entonces, el ocupar más espacio, el que te cuiden, pues es una resistencia que Así te es. generas para que no te saquen, no te echen otra vez por segunda vez, ya te echaron del útero, ahora te quieren echar de su vida. Pues es por eso, es como, ah, no, ahora me amacho, aquí me quedo, aquí me planto. Otro es protegerte del frío, la hambre. La grasa extrema permite almacenar calorías para cuando se hagan los chingazos, ¿verdad? Cuando Sí, no haya. sentirlo menos. Eh, contenerte emocionalmente. Aquí es retener líquidos es igual a retener mis emociones por miedo a que se desborden. No O fluyes. sea, no quieres decir que tienes miedo, pero terminas demostrándolo a final de cuentas. Entonces, el agua o los líquidos están relacionados con las emociones. Entonces, por eso, eh, en una, eh, eh, en esta analogía o este sentido biológico, cuando se hincha, pues no nos empezamos a supurar agua. Simplemente los órganos o nuestro cuerpo empieza a hincharse, 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 ¿no? Pero es esa capacidad que tiene de inflamarse, de inflarse, ¿no? De hincharse. Entonces es porque no te quieres desbordar, o sea, sigues conteniéndote de demostrar y de ser honesto. Ser honesto contigo, pero para hacerte responsable. Porque sigues esperando del otro. No, que me vea que ya me hinché y que estoy mal y entonces que él me lleve. Güey, tú te puedes cuidar, tú puedes hacerlo. Porque muchas veces, así como eres bueno o buena para hacer chantaje por cualquier babosada, No, y le ponen mucho talento, mucha, no, sí, mucho ingenio, o sea, hay mucha pues, creatividad de por medio, déjenme decirles. Entonces, está bien cabrón y no, o sea, es impresionante el grado de distorsión. Eh, el crecer y hacerte grande, pues para ser visto y amenazar al otro o intimidarlo para enfrentar el abandono. ¿Me quieres dejar? Pues decíamos que se pone agresivo, ¿no? Se puede llegar a poner agresivo. para mantenerte anclado, Sí, pues entre más peso, ¿quién te mueve? pertenencia en algún lugar o ¿Y quién te mueve de ahí, no? Si pesas 1 tonelada, nadie te va a poder mover. así es. Y para hacerte compañía a ti mismo. Te duplicas o te triplicas, ¿sí? En Muy el bien. mismo cuerpo. Ahora, el sentido biológico del déficit de peso, que es el Lo contrario. caso opuesto al exceso de peso, que es... Este es cuando, en contrario, si el otro es muy codependiente, ¿sí? Que es lo que nos está mostrando el sobrepeso, cuando falta peso, tienden mucho a aislarse o ya han caído en depresión. Por eso empiezan a bajar mucho de peso, porque no comen. Y aun cuando alguien les esté dice, come y esto y lo otro, no comen. No, o sea, ya no quieren, o sea, ya se están dando por vencidos. Y también proviene de una casi nula nutrición física, pero y también es emocional. emocional. Y No principalmente es la emocional, ¿sí? sí, la falta de cariño, amor. Conozco a una persona ya de edad de 50 años y ella tiende a ser bien delgadita, está chiquita, pero y come y come y come y no engorda y no nada. Sí tiene temas de triglicéridos, vamos a ver las enfermedades y demás. Pero por qué no, la comida no le cae de peso? Porque lo que ella sigue esperando es nutrición emocional, ¿sí? Muy bien. Entonces no lo va a generar porque necesitamos de las dos. Y a Así veces una es. comida nos cae mal, no es porque la comida sea mala, sino el juicio con No estás el... preparado para recibir esa bondad Ajá, de la tierra. así es. Muy bien. Eh, Las las enfermedades. enfermedades relacionadas a este tipo de herida del abandono son cáncer de mama, depresión, enfermedades de los pulmones, problemas en los pies y piernas, problemas de espalda y de riñones, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo. Entonces, como les comentaba la semana anterior, pues busca trabajar desde antes, ¿no? O sea, no esperes a que una crisis emocional, de relaciones interpersonales o de físicas, enfermedades como estas, te lleven a mirar qué está pasando, ¿no? O sea, no esperes a que pase todo esto para poder trabajar en ti mismo, ¿no? Darte ese regalo de interiorizar.
Muy bien. Ahora, el abandono en el dinero y el trabajo también tiene sus Este es características. un tema también importante. ¿Cómo se observan el dinero y el trabajo? Hacerte económicamente responsable de los demás, aunque no te corresponda. Te pones de empático inconsciente y como decía yo la semana anterior, le quitas sus zapatos. Te pones en sus zapatos y le quitas sus zapatos, entonces con ello toda la responsabilidad que tiene. Sí, porque lo decía la semana pasada y si no lo escucharon es... Muchos te dicen, es que ponte en sus zapatos. Y le digo, bueno, pues me pongo en sus zapatos, pero se va a quedar sin zapatos, ¿verdad? Porque hay Y gente no que es se lo la toma idea... bien en serio. Exacto. O sea, a ver, hazte para allá, yo lo hago. No, no es así, o sea, lo inutilizas, ¿no? Lo estás insultando. A veces yo platico muy sutilmente con Sí. Alicia, o sea, cuando tratamos de resolver un poco más de lo que nos O corresponde lo que nos es pide. o lo que nos piden, entonces estarle dice a alguien dónde está el tema, dónde está el problema, es como estarle diciendo, estás bien pendejo, no entiendes, o sea, ¿verdad? Sí, Entonces, que hasta en broma de broma, pero la verdad se asoma, ¿verdad? así Y es. sí, no, yo Precisamente. no me había cachado en eso y dije, "Ah, Sí, pues sí es cierto". y pues mucha gente no le gusta que le digan en que está equivocado o que está haciendo mal. Y hay gente que se va a los extremos de que sí, o sea, todo el día, a ver, no entiendo, o sea, ya te dije, nomás que no Así es. quieres hacer nada con la Que ese información, es el es que ya tema. eso es diferente, ¿no? Miedo o resistencia a cobrar porque la creencia es si te cobro te vas a enojar Y me das. y me vas a abandonar, ya no me vas a hablar, ya no... nada. Entonces, pues no lo hago y no, pues hay que saber cobrar, ¿verdad? Sí, porque pues se tuvo la valor para pedirlo, ¿no? Entonces, pues bueno, Mm, mm. entonces tú usas el Así, mismo valor, ¿verdad? así de simple. Otra es no saber conservar o administrar los dineros, como decían la gente de Sí, antes, a ¿verdad? veces te llega y aunque no tengas que repartirlo, porque todavía no está destinado, tú buscas darle un destino, pero es porque, Compras compulsivas. pero es por esta cuestión, porque como no estás acostumbrado a tener algo por mucho tiempo, entonces el dinero igualmente, o sea, lo, si no estás endeudado, buscas endeudarte o buscas hacer compras compulsivas e innecesarias porque no lo puedes tener aquí. O sea, es tan increíble que yo pueda tener dinero en mi banco o en mi cuenta de banco o aquí en Ujú. efectivo No hacer que buenas mejor lo suelto, inversiones. ¿no? O sea, no puedo con esto. Mm-mm. Pero es inconsciente. Así es. Otra cosa es dar o hacer de más. En el trabajo, por ejemplo. Ujú. Y deja tú, o sea, ni siquiera lo haces por el reconocimiento, a veces es inconsciente, ¿verdad? O ni siquiera es por decir, ¿sabes qué? Pues estoy haciendo méritos por mi siguiente grado, mi siguiente ascenso, un puesto más importante, ¿no? O sea, No. lo haces pues nada más pues para estarte castigando O es esa parte o de sumisión, de ¿no? Con tal sumisión. de que te vuelvan a invitar, de que vean que no eres un Ujú. inútil, de que sirves para algo, ¿no? Así Así que es. vuélveme a invitar para no quedarme solo o sola. Convídame. Convídame. Comprar el amor de las Híjole, ese personas. también es bien recurrente. Cuando acudes a, pues no son chantajes, pero buscas que las demás personas te acepten haciendo cosas por ellos, ¿no? Tú eres el que da, tú eres el que pone, eres el que gasta para que estén contigo, pertenecer al grupo, etcétera. Y muchas veces también sucede, por ejemplo, en cuando no estamos o suficiente tiempo y tampoco es de calidad, busca sustituir, y esto ocurre mucho en los papás, o sea, cuando trabajan mucho y no están, generalmente quieren compensar con cosas muy caras, o sea, con regalos de dinero donde el hijo prácticamente tiene todo y aun cuando le das, él te sigue reclamando el tiempo y el abandono. Entonces es como no tener con qué. Muy bien. El otro aspecto es quedarse sin trabajo o dinero de un momento a otro como un mecanismo de control. Otra vez para ser mirado por los demás. Y aquí generalmente, pues es cuando no tienes arraigo en ninguno de los trabajos, ¿verdad? O sea, tampoco decimos
que tengas que durar 40 años en un trabajo si este no es bueno para ti o si no te está dando las satisfacciones o recursos que, que te convienen, ¿no? O sea, sí es bueno cambiar de aires cada cierto tiempo, ¿no? Pero oye, hay gente que ni siquiera el año, ¿verdad? O sea, y lo dejan, no, porque, Ni los no, tres pues meses. porque esto, porque el otro, pero pues son puras excusas y no tienen ese sentido de pertenencia ni del trabajo ni del dinero, que ya lo comentábamos en el punto anterior. Mi papá fue uno de ellos que trabajaba mucho tiempo en fábricas y demás, pero no duró mucho tiempo porque no le gustaba que lo estuvieran mandando, no le gustaba el encierro, no esto, no lo otro. Y él era el hijo, bueno, varón mayor, ¿no? Porque la mayor era una mujer, pero de los varones era él el mayor. Y Ujú. entonces es como, pues él sintió esta herida de abandono cuando llegaron el resto, o sea, los siguientes hermanos y lo que los tocó ayudarle a sus papás a mantenerlos y demás. Hay una herida latentísima ahí de abandono. Entonces él, ¿cómo se ve en el trabajo? O sea, se aburre, se cansa porque no puede, porque no es lo que él está esperando, no de ese modo. Ujú. Entonces Muy también bien. es como se puede observar. Otro es el miedo a mirar tu estado de cuenta o hacer un análisis de tus gastos, dónde se está yendo tu dinero, porque es una memoria asociada por episodios de la familia, donde los temas de dinero causaban preocupaciones y aislamiento, ¿no? O sea, ¿cuántas veces mm, ni siquiera te das a la tarea de decir, oye, a ver, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Has analizado dónde gastas más? Eh, ¿Cuánto representan tus gastos hormigas mensualmente? Para que esto lo puedas dimensionar, ¿no? Haces los gastos o incluso los gastos que son fijos ni siquiera los tienes cuantificados, de decir, lo que es lo que es a fuerza cada mes, pues es teléfono, internet, luz, agua, eso ya lo tengo bien categorizado y lo tengo bien establecido cuánto es lo que tengo que destinar mensualmente para eso, otra parte para ahorrar y otra parte para los placeres, ¿no? El ocio, la convivencia. ¿Y cómo se le llama eso? Generalmente, pues es falta de educación financiera, a final de No cuentas. hay. Entonces, pero mucha gente lo hace con, Por sentido no, común, no ¿no? necesariamente miedo, pero, o sea, no quieres voltear a ver eso, o sea, Y te endeudas, te endeudas, te endeudas, pero no quieres voltear a la ujú. responsabilidad. O sea, quieres, o estás esperando que llegue un golpe de suerte, que alguien te traiga el trabajo, o alguien te lleve a un Sí, y trabajo para generar. generalmente esto sucede porque, o sea, las personas con este tipo de heridas buscan la recompensa inmediata, ¿no? Y ta- Entonces, aunque tengas cosas, primero te endeudas, o sea, sacas todo a crédito, eh, pides préstamos para irte de vacaciones. Digo, y otra vez no estamos diciendo que esté mal, ¿verdad? Pero si el orden de las prioridades está al revés, pues si luego no te quejes de por qué no te alcanza, no te quejes porque estás endeudado, no te quejes, ¿verdad? Entonces, y ahí también hay una polaridad que se muestra cuando hay situaciones que vimos en la familia, o sea, cuando nosotros adultos fuimos niños, vimos situaciones económicas en casa y papá y mamá o no nos decían nada o nos daban información de más. El resultado es el mismo, esta preocupación de no querer conectar con un problema financiero y entonces es como le saco la vuelta y lo que generas en ti es el miedo a tener tanto dinero como trabajo o no tenerlo, o sea, se desbordan en los extremos. Entonces, por eso hay que saber sí decir, o sea, ¿saben qué? O sea, este mes o durante algunos meses no voy a pagar el cable, no va a haber internet, no va a haber esto, porque tenemos que darle fluidez a esta ujú, situación. Pero estás diciendo que no va a ser para siempre, pero cuando te quedas callado, concientizas. tú le quedas así de que esto es por siempre y Sí, entonces nosotros eso lo platicábamos incluso con nuestros hijos cuando eran más pequeños, ¿verdad? Saben que este mes vamos a estar recortados en este aspecto, pero de esto no se preocupen, ¿verdad? O sea, también para no crear ansiedad en una ellos, ansiedad en ellos o una preocupación que a ellos no les corresponde pues no. resolver, pero es para que ellos tengan esa tranquilidad de en esto no te preocupes, y esto es pasajero, un mes, 2 meses, etcétera, ¿no? Y generas conciencia
Y no nos fue fácil, no crean que nos fue tan fácil, porque la que más lo resentía era nuestra hija mayor, y fue yo creo que donde nos dimos cuenta que ella estaba preocupada por nuestras preocupaciones, porque ella es muy lista, o sea, muy atenta, y entonces ella se daba cuenta aunque nosotros no dijéramos nada, entonces de repente nos la soltaba, y ya fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que hablar con ella y decirles esta información. Así es. No Y quererles no, mantener todo lo de siempre. y no crearles ni espejismos ni mentirles. Entonces ahora lo ven, o sea, digo, gracias a Dios, gracias al universo, pues ahora nos va bien, ¿verdad? O sea, Porque tenemos pero, educación pero porque financiera. eso nos ha costado, ¿no? O sea, sujetarnos a un Sí. plan y seguirlo. Entonces, digo, no es que ahorita, Yo fui la más desordenada. no es que estemos, ahorita tengamos para aventar dinero al aire, no, pero digo, al menos, digo, Conforme va viendo gracias a Dios propósito. no estamos así tan al día o así, ¿no? Y podemos darnos algunos lujitos, salidas a comer, salir a algún lado de paseo, etcétera, ¿no? Pero es porque te ajustas a un plan, lo sigues, entonces pasas de, pasas de vivir endeudado y luego vivir al día y luego a tener tus reservas, ¿no? Así. Un pequeño ahorro o gran ahorro, pero es porque no le tengas miedo a esto y conecta con los recursos, conecta con las bondades de la vida. O sea, no es tal cual como dicen, ¿verdad? De que decrétalo y ya no. O sea tienes que trabajar, tienes que Eso es muy aterrizarlo. mamón. Así es. No, o sea, queremos decretar y quedarnos sentados rascándonos la panza, pues, discúlpame, pero no, o sea, la conciencia se genera aquí desde qué acciones vas a hacer, bueno, desde intencionar, bueno, al menos yo empecé así, a mí me enseñaron eso y funciona, tender la cama, o sea, como una forma disciplinada, porque les digo, la indisciplinada era más yo que él tenía un poco más de estructura en eso, porque su mamá es muy buena ahorradora, o sea, se administra muy bien con eso de los ahorros, yo no. Entonces, a mí me costó mucho trabajo entender y conectar con esto. Así es. Y la última, pues, es adicción por el trabajo o quedarte en un trabajo que no te gusta, como una zona de confort que aunque esté de la chingada, pero es lo único seguro que tienes porque es lo que conoces. Entonces, no vas a dejar esa seguridad por irte a lo desconocido. Y si se fijan, son extremos de lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? El que nomás está brincando de un trabajo a otro y el que permanece en un trabajo a pesar de que las circunstancias no le favorecen. Me refiero a que un maltrato o una mala paga, eh, pero algo ya sistemático, ¿no? Ujú. Entonces ahí sí es donde hay que decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias, ¿verdad? Y buscar, darte ese autorrespeto a ti mismo, ¿no? Ahora, los trabajos muchas veces lo asociamos por las creencias de nuestros antepasados a que eso eres tú, ¿no? Y no, o sea, el trabajo dignifica porque es la manera en la que te ganas la vida y pones el talento y tu fortaleza y tu creatividad, tu inteligencia, tu resiliencia en funcionamiento y lo bien que lo haces, lo bien que trabajas, eso resignifica tu valor personal, pero para ti, ¿verdad? Otra vez, se fijan, todo es interiorización, Sí, ¿no? porque el otro no tiene ni la Y responsabilidad de y verlo. en su justa medida, ¿verdad? ¿Cuántos ejemplos en estos que 5 episodios no hemos dado de equilibrio, Todos ¿verdad? Entonces, para que los que sean detractores o que escépticos. escépticos o burlones de este tipo Temas. de temas y de sobre todo modo sense de vivir, de que todo es Filosofías equilibrio, de vida, pudiéramos todo es decirlo. equilibrio, pues no me creas, Experimenta, experimenta, ¿verdad? Donde obsérvalo. mucho es estar equilibrado, incluso estar equilibrado para saber cuándo irte a un extremo y ser agresivo, cuándo irte al otro extremo y ser más pasivo todavía, ¿no? Pero es con conciencia. Bueno, entonces, ¿seguimos el sí? ¿Cuál es? Sí, no, ya acabamos los de el dinero y el trabajo. Muy bien. Ahora, Ya dijimos, como la semana pasada, ya dijimos que estamos bien mal. estás de la chingada. Ahora lo importante, a ver, Alice, Joe, ¿cómo sanamos la herida de la abandonación?
del Pues, abandono? pues primeramente, y lo como dije hace rato, Identificar. hay que identificar tu herida y sus formas de origen revisando tu historia de vida, la de tus papás, la de tus ancestros. Ir a observar y escuchar sin juicios Y sin miedo. y sin ese miedo de encontrarte con la verdad y no con estos ilusiones o velos que tú creías que fue, ¿no? O Así sea, es. Y como decía, habrá algunas heridas de abandono que son muy marcadas, muy dolorosas, y esas no son difíciles de identificar, ¿verdad? O sea, cuando tuviste el abandono de papá, mamá, literal, o sea, que básicamente no se hicieron cargo de ti y eres huérfano de uno de ellos, ¿no? Por elección de uno de ellos, o sea, ese es muy marcado, y ese pues sí te va a costar menos trabajo interiorizarlo, ¿verdad? Pero revisa, o sea, con qué cada uno de los temas hace sentido, ¿no? Entonces, la psicología clínica y sobre todo el psicoanálisis también mencionan que un 80%, si no es que más, para sanar algo o resolverlo dicen que es identificarlo, pero otras prácticas que nosotros conocemos no nada más es ahí. Tienes que resignificar, tienes que revisar los juicios de las creencias, o sea, es un trabajo todavía más a fondo. Entonces, hablaba de este tipo de heridas que son más marcadas, pero las que son más sutiles, obviamente, ya lo decía, ve a terapia con quien tú quieras ir, pero que sea una persona preparada, que tenga estas capacidades, ¿no? Para que... Sí, o sea, y no esperes que te digan lo que tú quieres escuchar, o sea, ten esa apertura de, y pues esa lo humildad. que venga, humildad, o sea, hay que decirle al ego que se relaje tantito, ¿no? Yo digo que el ego no es malo, ¿no? O sea, No, es el que otra nos vez mantiene aquí. se equilibre, Sí, ¿sabes? no, Porque a veces el ego no nos deja escuchar sobre todo estas cosas, ¿no? O sea, difícilmente nos gusta que nos digan qué estamos haciendo mal o qué pasa con nosotros, ¿no? y justamente que entiendas desde dónde adoptaste estas creencias, estas conclusiones, estas proyecciones, desde dónde las traes. Porque estas son las que te están conectando con la herida de abandono y sus múltiples formas muy sutiles. Cuando tú no tienes bien desarrollada tu habilidad de observación y de reflexionar, todo lo vas a racionalizar, ¿sí? Entonces, y No, no es malo, no es malo, pero es que te estás quedando con una visión muy corta. Solo estás viendo una parte del pastelote. exactamente. Ese es el problema cuando queremos racionalizar algún aspecto de nuestra vida. El primero, ya lo dijo Alice, tenemos una muy corta visión del mundo, una, una visión muy limitada de las cosas. Y luego nuestra racionalización se queda muy corta. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado en tener una inteligencia emocional para observarnos con No, objetividad. y deja tú. A veces quieres racionalizar las cosas, pero tampoco tienes cultura general. No te Yo no alcanza. hablo de que tengas estudios superiores No, profesionales. no, no, o No, no, sea, no. Cultura general simplemente. Que uses el sentido común. Eso es un básico. Y entonces vamos a ir viendo que todos estos, como decía hace rato yo, los detractores, los escépticos, los que se burlan incluso de todo esto, o que se van a los extremos del reflexionar estas prácticas o este tipo de alternativas y herramientas de neurociencia, porque así se llaman, son herramientas de neurociencia. Así como hay también neurotecnologías, bueno, hay neurociencia ahora también. Entonces, demeritan todo esto y al final de cuentas no lo pueden entender o no lo pueden explicar, ¿sí? Porque solo lo están viendo desde un punto o desde una visión muy muy corta, limitada de las exageradamente cosas. con una cultura muy deficiente. Y entonces tú quieres medir todo desde tu reglita de 5 centímetros, ¿no? Sí, Entonces, no, pues, dame cabrón. y sorry, pero si te quieres apoyar también completamente en la ciencia, pues déjame decirte que la ciencia
su campo de estudio o lo que conoce la ciencia es un 3% de muchas cosas que se desconocen. Y sobre todo porque hay cosas que solamente se creen si las puedes ver, si las puedes tocar, si tienes evidencia. No, y que incluso ahorita en estos tiempos la ciencia también ya se está abriendo A a más la, campos, a ¿no? la y mediante la física cuántica, pero si no existiera eso, No, no lo creería. exactamente. Entonces, un ejemplo que yo a veces pongo es el Wi-Fi existe y no lo puedes ver. Pero ¿por qué crees en él? Solamente porque tienes una prueba o evidencia física, ¿no? ¿No? Ves cómo funciona tu teléfono, ves cómo funciona el internet en tus dispositivos, ¿no? Ves las rayitas Ujú. y sabes que Pero es tienes algo que un... no lo puedes ver. Claro, Entonces hay un mundo invisible, pero ese ya será otro tema, ¿no? sí. Más místico y O que... vean la película de Lucy. Ahí te lo muestran Ujú. perfectamente en una escena. Ok, también otra de las cosas es reflexiona que de todo lo que te sucedió o te ha sucedido, no todo fue tu responsabilidad. Ya lo Ujú. hemos dicho, hay una corresponsabilidad. O puede ser que nada haya sido, ¿no? Porque si fue durante esta primera infancia y fue algo muy, muy fuerte, muy, no fue sutil, fue muy fuerte y evidente, pues entonces también tú no eres el responsable, ¿no? Hay otras Sí, condiciones ahí y solo estás operando con estos patrones de conducta aprendidos a muy temprana edad, porque aquí era la personalidad exagerada de los papás o en polaridad, ¿no? ujú. Entonces lo aprendiste de esa manera. Así Aprendiste que es. estar solo, creciste, te enseñaste a crecer y demás. Conocí una persona muy creativa, muy así, pero porque la forma de él, como lo educaron, sus papás eran del mundo empresarial, entonces nunca estaban en casa, pero bueno, le daban todo y escuela particular y demás. Pero cuando él tenía un problema o una duda, se acercaba con el papá, decía, y dice, oye papá, ¿me puedes apoyar? Y le decía él, ok, ya tienes la respuesta, ¿no? Y le decía él, pero es que escúchame, a ver, bueno, dime. Le decía y luego ya le dice, ¿y qué has pensado que puede hacer? Y entonces lo llevaba, no, pues yo quiero hacer esto, que no sé qué. Pero el papá nunca le decía nada en realidad. Y era un empresario aquí de nuestra ciudad y demás. Y así se lo llevó. Entonces el modo en el que él creció y aprendió a resolver sus problemas a partir de esta dinámica, desde su herida de abandono de alguna manera, él creía que todos los alumnos podían hacer lo mismo. Ujú. Hasta que le expliqué estas condiciones y estos factores, incluso sociológicos, le cayó el 20 porque nadie se lo había explicado de esa manera. Así es. Entonces, Y bueno, como comentaba en la herida anterior, en la de rechazo, este punto aquí también es muy importante lo que comentó Alice. O sea, entender, integrar en tus pensamientos para crear una sinapsis de que esto tiene que ver con tuvo que ver con los demás, ¿no? Pero lo importante es tú cómo experimentas en tu interior, ¿no? así es. Y lo que estamos haciendo con esto o al hacer estos ejercicios, si queremos verlo de esa manera, es entender realmente lo que sostiene el abandono es el miedo a volverlo a experimentar. Por eso caemos en esos espacios. Entonces, entender primero con autocompasión, ¿sí? Que es esta empatía consciente para contigo, que te des lo mejor a ti también, es entender que ya eso ya pasó. Ujú. O sea, no lo vas a cambiar ni borrar, no, ya sucedió, no lo vamos a negar. Pero ¿qué está sucediendo en tu presente? ¿Qué puedes hacer distinto en tu presente? Correcto. Y para Entonces, eso, para observar estos aprendizajes, realizar esta reflexión, y es muy importante que comiences a meditar, ¿verdad? O sea, no es algo fuera de este mundo, no es algo que tengas que estar haciendo los rituales más, no, precisamente lo que decía Alex ahorita, o sea, muchos detractores de este tipo de cosas es porque se exageran las formas, ¿no? Le así, decía, cuando alguien menciona a un chamán, la gente que se imagina, ¿no? Un brujo emplumado y no es nada de eso, o sea, los verdaderos
chamanes no andan En así. Perú no andan así, se visten normales. Son hombres medicinas hombres medicina o mujeres medicina que tienen una sabiduría y una sensatez enorme, un poder de intuición enorme, ¿no? No es lo que nos muestran en la En las televisión películas o las o las series. modas. Por eso le decías oye, vamos a una ceremonia de ayahuasca. No, ¿por qué? Porque está de moda. Pues no, Que no funciona así. la Porque experiencia sí es fuerte, la perdón, experiencia es muy fuerte y para eso tienes que estar preparado. también. Porque le comentaba yo a Alice, o sea, el despertar a una conciencia muy poderosa, a final de cuentas es despertar. Imagínate que te despiertas y te da miedo lo que observas. Tienes que tener una preparación emocional, física. De hecho, no para la ceremonia de ayahuasca, para otras ceremonias que son incluso solamente reflexivas, algunos de los procesos pueden variar, pero generalmente les decía ahorita del libro de la medicina del espíritu, es una dieta donde quites azúcares, donde quites gluten eh, y una serie de cosas ahí, ¿no? Que esto es para desintoxicar y aparte ayunos. Pueden ser intermitentes o de 3 días solamente con agua. Esto porque para que tu cuerpo entre en autofagia y hay unos procesos que luego a lo mejor explicaremos en algún video En especial algún para eso. momento hablaremos de eso. Pero vaya, a lo que voy es que se requiere una preparación también física para este tipo de despertares tan importantes y esto es para problemas que están muy en el fondo, muy arraigados, Que no logras que no ver, logras pero sí identificar, inciden en tu día a pero día. inciden en tu día a día. Entonces, hay muchas cosas que la psicología no es capaz de identificar porque no trabaja a estos niveles, solamente analiza el comportamiento versus lo que sucede emocionalmente. Entonces, es muy importante que antes de cualquier ritual, de cualquier constelación, todas las herramientas son buenas, pero que aprendas a meditar 5 minutos, resérvate 5 minutos diariamente o al menos con una frecuencia regular donde tú te regales 5 minutos, 10 minutos, los primeros 2 minutos, 3 minutos, trata de calmar tu mente. Esos pensamientos no se bloquean ni se aceptan, solamente déjalos pasar. Porque también haremos, yo creo que después, un video específicamente de las bondades, beneficios y cómo hacer una meditación efectiva. Pero básicamente es que tú estés contigo mismo, te hagas esas preguntas, pero no las quieras resolver necesariamente en una meditación, solamente observa. Sí, porque hay que entender esto, el desmadre de nuestra vida no se hizo en un día, entonces con un ejercicio, con una meditación, Es poco a con poco, un día de ayuno, o sea, no se va a acabar. es Te poco a poco. contribuye, pero tienes que ser consciente que Ujú. vas a ir paulatinamente descubriéndolo. Así es. Y aparte de que te ayuda a descubrir, ahorita decía, ¿cuántos ejemplos no hemos dicho de equilibrio? ¿No? O sea, de no irnos a extremos. ¿Qué nos ayuda a estar equilibrados? Calmar la mente, la meditación. Es uno de los procesos que te ayudan a hacer músculo para estar equilibrado, ¿no? Así es. Entonces, por eso es muy importante y sobre todo para la observación, identificar qué es lo que está resonando en mi interior. Y a Y veces, cuando llegas a tu arena espiritual, que es una base muy, muy adentro de ti, donde se llama arena porque es una especie de lucha interna, donde tú te observas ya no solamente como dos personas diferentes, tu conciencia y tú, sino que son el mismo y llega un momento donde no te mientes y observas todas estas calamidades que te vas a hacen tu daño. propio infierno, no al infierno que nos vendieron las Sí, no, religiones, no, cada quien tiene su propio infierno y sus propios demonios si así lo quieres sí, ver, que en realidad no son otra cosa que heridas, heridas sí, no sanadas de temas no resueltos, así así de es. simple, ¿no? Entonces, esto te ayuda a hacer músculo para estar equilibrado y observarte. La otra es que Cambies eh, las, cambias, cambias, cambias tu rutina porque comienzas a darte tiempo para ti.
O sea, ¿cuántas personas no conoces o te han dicho que no tienen tiempo? Oye, sí, sí, hiciste la meditación. No, es que no sé qué, es que tuve que hacer esto, es que los niños, es que no sé qué. O sea, pero sí tienes tiempo para estar en redes sociales, para aventarte un maratón de la serie de no sé qué. Para estarle Entonces, resolviendo a medio ahí mundo tú te la estás, vida. ahí tú te estás abandonando a ti mismo. O sea, Ujú. puedes darte 10 15 minutos donde, ¿no? En las mañanas, en la noche, consénsalo con tu familia. ¿Sabes qué? A las 8 de 8 a 8 y media, no me molesten. O sea, denme tiempo para mí, tal, tal, tal. ¿No? Obviamente si hay alguna urgencia, pues sí, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué tienes que darte ese tiempo para ti? ¿Por qué? Porque también tu entorno debe estar un poco tranquilo. Ya decíamos, pon música relajante. En YouTube puedes poner, ¿no?, música relajante para meditar. O incluso la que ponen para dormir también activa Sí. algunas frecuencias relajatorias. Sí. Y si te quedas dormido no pasa nada. Incluso vas a disfrutar mucho ese sueño. De hecho, Pero ya te estás dando un cuidado, tú mismo te estás dando un valor, tú mismo te estás dando tus espacios. Aquí tenemos atrás un espacio sagrado de Alice, ¿no? Algunos de los procesos que ella ha trabajado para ella. Este, otros procesos es hacer tu templo, tu espacio sagrado ajá, dentro de ti mismo, ¿no? Donde tú estás con esa tranquilidad, ¿no? sí. Dejas los problemas a un ladito. Después de 15 minutos ya otra vez nos preocupamos y vemos cómo los arreglamos, pero estos 10 15 minutos son míos, ¿sí? Yo aprendí mucho, por ejemplo, esa parte, porque yo era de las que problemas en casa, problemas porque me los llevaba al trabajo y allá, pum, se detonaba una Y olla los de express casa, y los del y trabajo a la casa. viceversa, los del trabajo a la casa. Entonces, de un tiempo para acá, más en particularmente del 2020 para acá, por eso alguna vez lo comenté, nosotros la pandemia, la verdad, nos sirvió mucho para sobrecrearnos, y no quiere decir que la pasamos también súper bien, ¿no? Pero aprovechamos mucho el tiempo estando encerrados. Entonces aprendí yo mucho esta parte de que yo voy a mi trabajo y mis problemas se van a quedar afuera. Y me ven siempre me veían muy sonriente y muy entregada en mi trabajo y en mis clases y todo. Y parecía ser que yo no era una persona de problemas. Ujú. Y era todo lo contrario. Sí los tenía, pero yo decía, pues no es el tiempo que necesitan y ustedes no son responsables de mi vida personal, ¿no? De lo que yo tengo allá. Ni aquí en la casa son responsables de todo el desmadre de la escuela. Así es. Entonces O empecé. en otras actividades. Ajá, entonces aprendí a hacer esas diferenciaciones y estar realmente presente, Así porque es. no era sencillo para mí, desde mi herida de abandono, no era muy fácil para mí ciertas cosas. Entonces me doy cuenta y por eso me atrevo a decirlo que soy un ejemplo de resiliencia, de resignificación de la herida de abandono y entonces hoy me miro y hoy Así me es. tomo a mí Y misma. exactamente, y precisamente por eso digo, o sea, todo lo que les hemos comentado y les compartimos es porque a nosotros nos ha funcionado. No nos creas, experimenta, interioriza y O a ver cómo inspírate, y inspira. la inspiración funciona así, o sea, es qué puedo hacer desde lo que yo tengo, de lo que yo soy, cómo puedo adaptar eso que estoy viendo que es Sí, en los demás. define tu realidad, ¿verdad? Porque no somos iguales. Ajá, Exactamente, exactamente. o sea, habrá cosas que te funcionen, otras más menos, Pero pero las puedes generalmente, adaptar. Eso exactamente. esa es la flexibilidad que puedes tener hacer en tu mente cambiándole la sinapsis. Así es. ¿Cuántas veces también, o sea, las cosas que, ahorita decías el ejemplo de las cosas que te llevas al El trabajo. el estrés del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, pero también en otros aspectos de la vida, ¿no? O sea, en otras cuestiones que te desarrollas, por ejemplo, en el deporte. A mí me gusta jugar fútbol, ¿no? Y yo digo, yo soy de los que dice que no, o sea, no es, el deporte que practiques, te gusta practicar, no es para que vayas y sueltes ahí tu estrés. Error, o sea, mucha gente cree eso, ¿no? Que es para soltar el estrés. No, digo, no. O sea, yo digo, no, o sea, No, imagínate. resuelve lo que tengas que resolver donde lo tienes que resolver. Si traes problemas del trabajo, resuélvelos allá. Si traes problemas en tu casa, resuélvelos en tu casa. O sea, en el deporte que te guste hacer, ahí ve a disfrutar, ve a ser competitivo, ve a,
a desempeñarte pues en un aspecto de tu vida, en una actividad que te gusta, ¿verdad? O sea, no eches a perder algo que te gusta Una pasión, ¿no? O sea, ajá, exacto. desbordada. Porque imagínate que en tu semana quieres matar a alguien que te hizo enojar o te hizo algo, no sé, lo que haya sido, y lo quieres matar. Entonces vas y te desahogas, sacas todo tu estrés, toda esa emoción No procesar. no procesada, no gestionada, y te vas y te topas con alguien y entonces, por eso ocurren las desgracias, porque tú estás en el momento y el lugar y la persona equivocada, no Mm, es, y muchas veces lo decía ahora esta semana yo, es que no buscas quién te la hizo, buscas quién te la pague, ¿no? inconscientemente. Inconscientemente. Muy bien. Los Para finalizar, programas, los programas aquí son me amaré aunque no me ames ni me pongas atención. O sea, ya te estás priorizando. Y así también es. otra frase que funciona y a mí me costó un poquito integrarla, pero poco a poco, pues es por sinapsis, lo vas practicando contigo, sin ti o a pesar de ti. Y no es Mm. que seas egoísta y no es que no te importen los demás, es que si el otro no quiere, si la otra no quiere, no te vas a detener. O sea, ¿cuántas veces no vemos de, ay, ven conmigo al baño? Güey, ve tú sola, que te voy a Digo, limpiar o qué, a ¿verdad? menos que sea un lugar de mala muerte, pues sí hay que acompañarse, ¿verdad? O O que la sea, puerta no cierre, ¿verdad? Pues sí, obviamente, ¿verdad? Pero sí, o sea, me amaré aunque no me ames ni me pongas atención. O sea, ahí tú ya te das un valor. te estás poniendo en Ya no te primer estás lugar. abandonando tú mismo. Entonces, si los demás te abandonaron, las circunstancias que hayan sido, tuvo que ver con ellos. ¿Tú qué vas a hacer? Así. Entonces, Los arquetipos para sanar la reprogramación de la mente son el mago y el emperador. La personalidad del mago es reconocerte con las herramientas y la sabiduría necesarias para transformar tu propia realidad y desde tu propio poder que sí tienes, porque estás enfocándote en lo que no hay, pero dejas de ver lo que sí tienes y tampoco no estás vacío. Mira, porque para empezar tienes cuerpo. El hecho de tener un cuerpo y estar aquí viviendo ya es una herramienta poderosísima, es una nave, ¿sí? Entonces, mírala y valora. sí, Luego, ¿qué sabes hacer? no vayas y choques. ¿Sí? ¿Qué sabes hacer? Y luego el emperador, en esta personalidad, es ser capaz de organizar, estructurar, dirigir y gobernar tu propia vida, sin miedo a mostrar tu poder, tu autoridad, tu independencia y sobre todo tus habilidades que son con las que te apalancas. Así es. Esas son Entonces, las programaciones nuevas. muy bien. Bueno, estos son dos arquetipos, y ya decíamos en la estación anterior, si no la escuchaste, bueno, los arquetipos son esta forma, figura o persona real o ficticia que ayuda a inspirarse. Entonces, por eso, eh, mago, un emperador, ¿no? Pero si a ti te funciona otra cosa, si tú ya admiras a alguien, o incluso un personaje Que te de alguna inspire. historia que te inspira por cómo es, porque tiene carácter, porque tiene valor, porque... ¿Me explico? O sea, yo soy muy de esos, entonces, y yo tengo mis arquetipos, ¿verdad? O sea, como, yo soy muy fan del Señor de los Anillos porque aborda eh, muchos valores, la amistad, la confianza, el La valor, sabiduría. la sabiduría con el Gandalf, el- ese carácter y la fortaleza y la valentía y lo resuelto que es Aragorn. O sea, me explico muchas cosas. Y bueno, los que conocen las películas o los libros se dan cuenta que el villano, que es muy poderoso, ni siquiera estuvo presente. O al menos no se materializó, ¿verdad? Entonces es vencerse a uno mismo. Fíjate, precisamente eso me acabo de acordar de una de las charlas que yo tenía con Diego, con mi amigo que platico que ya Falleció. falleció hace unos años. Entonces, porque era algo que compartíamos mucho, entonces las formas arquetípicas son esto, o sea, ¿qué te inspira? ¿Qué te mueve? ¿No? Y de ellos absorben las bondades, no las calamidades. ¿Cuántas veces vemos un meme de alguien que se cae como dicen, "Va, pues ya se partió su madre, ah, soy ese. O que, no sé, comete algún otro tipo de error o sistemáticamente, Sí ah, soy. sí soy. Digo, fuera del rebane, y la jiribilla, pues digo, no está mal, o sea, echar el relajo, pero que no sea todo el tiempo, o sea, también.
ve arquetipos que te inspiren, que te que contribuyan. te contribuyan a cosas muy, Joe muy es el Señor importantes. de los Anillos y toda su saga, y por ejemplo, mi es Harry Potter, sí, Ujú. pero yo cada que veo los maratones que salen o así, yo lo veo ya con Diferente manera. diferentes ojos y son lecciones distintas y distintas cada vez que las vuelvo a ver. Naruto es otra de las series de anime que me gustó porque yo veía cosas, o sea, como les digo a mis alumnos, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto plano, o sea, que están ahí, ¿no? Entonces, pues sí, estos arquetipos nos van a ayudar a inspirarnos. Ahora, como la dependencia pospone la experiencia, porque si el otro no se mueve, tú no te mueves, porque si el otro no quiere ir a la fiesta, tú no vas, y así sucesivamente, ahora es necesario interiorizar de manera consciente que no estás solo. En realidad, nace solo contigo, porque estás habitando un cuerpo que está habitando esta alma y esa alma está conectada con un espíritu, tu espíritu, ¿no? Estás en esa conexión. Entonces ahora es momento de que te reconozcas y disfrutes de tu compañía, de esa soledad de convivir íntimamente contigo. Porque quien no puede hacerlo, entonces no espere que el otro disfrute de su compañía. Primero tú la tienes que disfrutar para que puedas luego complementarla con alguien más. Así es. Entonces, estas virtudes en meditaciones, llévatelas, reflexiónalas, qué son, cómo las puedes integrar a tu vida. La fe, el gozo, la fortaleza, la independencia y la ligereza. ¿Verdad? Que no seas tampoco una carta para ti mismo, sino que disfrutes este andar de la vida. Y las voces de tu cabeza ahora te hablan de posibilidades infinitas para sobrecrear tu realidad, agradecer lo que sí tienes de una manera consciente. Y pues ahora que ya tienes más opciones y herramientas para jugar en tu realidad, pues sé un gran jugador, ¿verdad? Para empezar y no seas víctima de tu historia, sino sé el protagonista siendo un héroe de tu historia. Esto te va a llevar a tener un amor propio, ¿verdad? Así es, y el Muy amor bien, propio es lo que está del otro lado de la herida de abandono, porque es lo que falta amor, esa autoestima que no existe. Entonces, exactamente. cuando la atraviesas, cuando la resignificas, conectas con el amor propio y se nota en toda tu realidad, se nota en todas tus áreas de vida, porque estás entendiendo que no estás solo, te tienes a ti, y si te tienes a ti, ya es una gran ganancia. Quien quiera Así venir a es. jugar contigo, quien quiera venir a participar en tu realidad, bienvenido, pero también ya puedes poner el límite de quién no quieres que Ujú, esté en tu realidad o tú en la realidad de los demás, también ya no estás poniéndote de ujú. pechito, ¿verdad? Sí, Entonces, y todo esto está a la vuelta de que tomes la decisión, ¿verdad? Yo a veces a broma digo que a mí me cambió la vida cuando dejé de tomar decisiones con volados. pero sí es Porque cierto. aunque no es literal, se ve exactamente igual cuando tomas decisiones de tu vida en base a heridas, creencias, limitaciones, seguir solamente la corriente. Entonces, hacerte cargo de ti es el acto de amor más grande que puedes hacer por ti mismo. Y ya nada más para terminar, una recomendación de un libro, digo, quien quiera a lo mejor desde la psicología clínica abordar un poquito más en esta herida del abandono. Hay un libro que a mí me recomendado cuando estaba en la universidad que se llama Padres que odian. Les debo un poquito ahí la autora, es una autora, pero Lo habla pueden en su buscar ahí. libro, habla de muchos casos de pacientes desde donde estaban conectando con las parejas que tenían. Entonces ahí te muestra claramente esto, cuando estás buscando a un papá o a una mamá desde por esta herida de abandono, por ejemplo. Ujú. Entonces, si yo les hablo de cosas de psicología clínica, esa es la base, digamos, teórico-científica, ¿no? Pero también les hablo desde todos estos procesos que hemos hecho, que seguimos haciendo, y no a modo de coleccionar herramientas holísticas, cuánticas y No, porque también eso es un científicas, extremo, no, o ¿no? sea, es un extremo, sino más bien lo que vamos ocupando y que realmente lo ocupemos, no estamos congestionando. Claro, no, y también, ahorita les decía también o sea, también lo que te funciona, ¿verdad? Pero no depositando la responsabilidad en alguien más. También en algunos videos anteriores he comentado el tema de la religión, y no estoy en contra, o sea, adelante también, o sea, me explico, pero sé consciente, o sea, si tu espiritualidad la conduces por ahí, adelante, o sea, es tu elección y pues obviamente eres libre de en base a eso estar
trabajando en tus propias heridas, ¿verdad? Lo que yo comento es, no deposites lo que te toca a ti, Oh, perdón. lo que te toca a ti en alguien más, ¿verdad? Y pues bueno, por esta estación sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en la siguiente estación de la humillación. La herida de la humillación. Que esto ya se presenta ya en edades un poquito más avanzadas, está muy interesante. Y bueno, pues estén al pendiente. Así que, Muchas gracias por bonito fin. escucharnos, bonito fin de semana y pues es muy importante aprovechar esto, es que es fin de semana precisamente para hacer estas Pausa. pausas y reflexionen y piensen y empiecen a meditar, empiecen a integrar estos aprendizajes para ustedes, ¿vale? Bueno, pues, Gracias, hasta luego. bye.